ho, ho, amigos. Después de vivir más de 7 años en Chile y alrededor de 30 años en Estados Unidos, la Navidad es diferente. ¿Nieve o playa? Vamos a descubrir quién lo hace mejor en esta batalla navideña. En Estados Unidos, la Navidad significa frío y nieve. Mucho frío. Mientras tanto, en Chile es verano. Las familias celebran con barbacoas, días de piscina y sí, hasta Papá Noel llega en shorts. ¿Qué prefieres? ¿Una blanca Navidad o una bronceada? Ok, Moses, estamos buscando un árbol de Navidad. ¿Cuál prefieres? ¿El invierno para la Navidad o verano para la Navidad? Invierno, ¿Por qué? porque me gusta nieve. La nieve. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y el frío? No tanto. La nieve sí. Sí. Qué bien, gracias, Mo. En Estados Unidos la comida preferida es pavo y eggnog. Pero en Chile, prepárate para el pan de Pascua y la cola de mono. ¿Qué es este cola de mono? Es como si el café y el alcohol decidieron tener un bebé delicioso. Y el pan de Pascua, bueno, es como el fruitcake, pero mucho mejor que un fruitcake de Estados Unidos. Es muy bueno este fruitcake. En Estados Unidos, los niños se despiertan emocionados en la mañana de Navidad para abrir los regalos. Pero en Chile, viejo pascuero trae los regalos la noche del 24. Nada de dormir temprano. Aquí la fiesta sigue hasta que él llega. Ok, Mo, ahora los regalos. ¿Cuándo quieres recibir regalos? ¿La noche de la Nochebuena o en la Navidad? En la Navidad. En la Navidad, el 25 en vez del 24. 25. El 25 quieres recibir los regalos. Un día después. ¿De qué? En Estados Unidos, las decoraciones compiten por ser más grandes y brillantes. Pero en Chile, la Navidad se siente más comunitaria. Las familias se reúnen, los niños juegan en las calles y todo es más relajado. Menos estrés, más espíritu. Y están de vacaciones en Chile, están de vacaciones de verano. Tienen 2 meses, más que 2 meses de vacaciones. En Estados Unidos es solamente 1 semana o 2 semanas de vacaciones. ¿Qué diferencia? ¿Y la música? En Estados Unidos escuchamos Jingle Bells y Silent Night, pero en Chile es un poco diferente, más tropical y con una energía que te hace querer bailar. ¿Alguien más siente que Noche de Paz tiene un swing? ¿Es una canción diferente? Para mí sí, es muy diferente en Chile. Qué bonito Y canción. con las canciones, ¿cuál es tu canción favorita de Navidad? Walking around the Christmas tree. Rocking around the Christmas tree. Algo que extraño de Chile son los mercados navideños. En Estados Unidos puedes pasear con chocolate caliente mientras compras adornos únicos. Pero lo que Chile tiene, y me encanta, es la simple alegría de estar con la familia, sin todo el comercialismo. Tenemos un árbol de Navidad. Sí, por fin. Y Moisés, tenemos una pregunta para ti. Ok. ¿Cuál te prefieres? ¿Estados Unidos o Chile? Ay. A ver, yo creo que prefiero Chile. Chile. ¿Por qué? Nací. ¿Por qué están celebrando la Navidad en verano? No, porque nací en Chile. Porque naciste en Chile, qué bien. Y puedes decir chi chi chi. Le, le, le. ¡Viva Chile! Entonces,
¿quién gana? Los dos para mí. Porque lo que realmente importa es con quién compartes estas tradiciones. Ya sea con nieve, sol, cola de mono o de eggnog, la magia de la Navidad está en el amor y la familia y en lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús venía en un pesebre para salvarnos de todos nuestros pecados. Recuerden la importancia de la Navidad, Navidad. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó, darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video. También síganme en Instagram, en Gringo y Latino, o en TikTok, Gringo y Latino también. Si quieren invitarme a un café, el enlace está abajo. Nos vemos en la próxima. Y extraño Chile y Navidad con mis amigos allá. Pero también extraño mi familia en Estados Unidos. Tal vez un día voy a estar en un lado, en Chile o en Estados Unidos. Pero por ahora estoy feliz por estar aquí en Ecuador con mi familia, con Elise y Moses y nuestros amigos de acá. Bendiciones y chao pescado. Under the mistletoe.